Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Muchas gracias por elegir reproducir este episodio. Te saludo con mucho gusto y espero que te la hayas pasado bien en Navidad. Ya sea que hayas estado con familia, amigos, trabajando o en completa soledad, para mí es un placer hacerte compañía por este medio. Lo mencioné en el episodio pasado, Navidad es posiblemente mi época menos preferida del año. A pesar de que me encanta el invierno, las celebraciones me ponen demasiado nostálgico, me deprimen. Pero en fin, también en el episodio pasado mencioné que me tomaría un pequeño descanso del podcast, pero que resubiría historias que la gente me ha compartido a lo largo de los casi 2 años que tiene este proyecto. Estas anécdotas se encuentran entre los primeros episodios. Lo vas a notar porque mi voz se escucha un poco diferente, pero son muy buenas y noté que por lo menos el 70% de la audiencia no las ha escuchado. En esta ocasión te traigo 3 experiencias que me siguen pareciendo particularmente interesantes. Comenzamos con la del fantasma de Catalina, una historia supuestamente verídica que me compartieron vía Facebook. Aquí la tienes. Dicen que los lugares en los que ocurrieron tragedias quedan marcados para siempre por dichos eventos, que los sitios donde se llevan a cabo atrocidades contienen una carga energética muy pesada. El dolor, los gritos, llantos y lamentos quedan atrapados entre los muros, repitiéndose en ecos aterradores, en sombras y manifestaciones de todo tipo que solo personas muy especiales pueden percibir. Tal vez te haya pasado, cuando ves una sombra pasar de reojo, cuando un objeto cae de forma inexplicable, cuando la luz se apaga de la nada, cuando sientes una ligera brisa helada en la nuca. Tal vez sea un espíritu tratando de llamar tu atención, y tal vez tú eres la única persona que puede ayudarle. Le agradezco mucho a Mariana que me compartió la siguiente historia. En la década de los 90, ella, su hija pequeña y su esposo se mudaron a un departamento. Desde que vieron el lugar por primera vez les encantó y decidieron hacer de él su nuevo hogar. Era perfecto, buena ubicación, buen precio y espacio suficiente para los 3, y tal vez para más. Lo que ninguno de ellos se imaginaba era que estaban a punto de vivir uno de los episodios más aterradores de sus vidas. Mariana me cuenta que desde los primeros días en ese departamento, en el cual vivieron por 2 años, comenzó a notar sucesos muy extraños. Al principio eran cosas sin importancia, pero fueron escalando de forma gradual hasta convertirse en una pesadilla. Mariana notaba que las cosas desaparecían del sitio donde las había dejado, para aparecer en otro totalmente diferente, incluso días después, cuando el objeto en cuestión se había dado por perdido. Otras veces, cuando ella regresaba del supermercado y dejaba la despensa guardada en la cocina, se iba a su habitación, y minutos después escuchaba el ruido de las puertas de la alacena y otros movimientos. Al ir a revisar, encontraba todas las cosas que había guardado en el suelo. Sin embargo, no parecía que alguien las hubiera tirado, sino más bien que las quitaron de la alacena y los cajones y las colocaron con cuidado en el piso. Como si esto no fuera suficiente para comenzar a alterar sus nervios, me cuenta que en ese departamento había 2 cuartos en un pasillo, que ella y su esposo dormían en uno y su hija en el otro. Dice que en ese pasillo podía ver sombras, como si alguien estuviera caminando por ahí, aunque estuviera ella sola en el departamento. En otras ocasiones, las llaves del lavabo y la regadera del baño se abrían sin explicación alguna. En la habitación de la pequeña niña ocurría lo más aterrador. Me cuenta que cuando la puerta estaba cerrada, podía ver por debajo cómo un par de pies caminaban y se posaban justo fuera de la habitación. Cuando abría la puerta, no había nadie. También, en esa misma habitación, lograron ver el espectro de un niño muy pequeño y desnudo deambular por breves momentos. Nunca pudieron ver el rostro ni el sexo de dicho espectro, porque solo aparecía de espaldas. Con todo, Mariana comenzó a normalizar estos sucesos y a tomarlos con cierta naturalidad incluso. En una ocasión, le contó a su abuela lo que estaba viviendo. Esta le dijo que posiblemente era un alma en pena que buscaba su atención porque necesitaba ayuda para cruzar al otro lado. Le aconsejó a Mariana preguntarle a esta supuesta alma quién era y qué quería. A pesar de que la intención de su abuela fue buena,
Mariana se arrepiente hasta la fecha de haber seguido el consejo que le dio. Fue así que una tarde, en la que la sombra que se veía por el pasillo comenzó a hacerse presente otra vez, Mariana le hizo esas preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? En ese momento, la sombra comenzó a materializarse hasta convertirse en el espectro de una mujer joven. La describe como de baja estatura, cabello corto y con flequillo, con un vestido blanco y negro y la cabeza agachada, de modo que no podía distinguir su rostro con claridad. Mariana también cuenta que en el momento de su manifestación todo comenzó a ponerse frío y un ambiente triste inundó el lugar. No recuerda en ningún momento haber volteado a ver sus pies. Como es lógico suponer, Mariana se encontraba tanto impresionada como asustada. Aún así, se armó de valor y mentalmente le repitió las mismas preguntas a este espectro. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Comenzó a escuchar una voz en su cabeza, diciéndole que su nombre era Catalina. Justo en ese momento, la puerta de la entrada se abrió y entró el esposo de Mariana. En ese instante, el ente se desmaterializó por completo. A partir de ese momento, las manifestaciones de Catalina se hicieron más frecuentes, así como las conversaciones que mantenían. Catalina se comunicaba psíquicamente con Mariana todo el tiempo. Sin embargo, esto solo ocurría cuando el esposo de Mariana no se encontraba en el departamento. En una de esas pláticas, Catalina, a través de la comunicación mental que mantenían, le contó que ella fue una chica de una familia muy acomodada y que un día se enamoró de un hombre de mucha más baja posición social. Ante el rechazo y desaprobación de su familia por la relación, Catalina y su novio huyeron de la ciudad para comenzar una nueva vida y llegaron al mismo departamento donde estaban Mariana, su esposo y su hija. No tenían mucho dinero, pero estaban contentos de estar juntos y se amaban. Pasado algo de tiempo, un día Catalina le dio una importante noticia a su novio. Estaba embarazada. Contrario a la reacción de felicidad que Catalina esperaba, se molestó en extremo y le reclamó a la chica haberse embarazado sin primero consultarlo con él. Fue tal su ira que el muchacho se fue del departamento y no volvió por 2 días. Entretanto, Catalina estaba devastada, incluso se sentía culpable de la situación. Al no poder regresar con su familia, puesto que ésta la había desheredado por completo, tomó una decisión desesperada. Recabando la información que pudo, se practicó un aborto en la habitación donde dormía la hija de Mariana, la habitación en la que veían el espectro de aquel infante. El aborto de Catalina impresionantemente resultó bien y ella sobrevivió sin mucha complicación. Al día siguiente, sin embargo, el novio regresó, muy apenado por su reacción, pidiendo perdón y con una nueva actitud en la que estaba dispuesto a ser padre y formar una familia con ella. En un llanto incontenible, Catalina le contó lo que había hecho. Esto terminó por hacer que su novio se fuera definitivamente y en el peor de los términos. Desesperada, abandonada y completamente destrozada, Catalina pasó días llorando hasta que optó por quitarse la vida en el baño del departamento. Mariana me cuenta que después de haber conocido esta historia, Catalina le dijo entonces la ayuda que necesitaba. Le pidió ir al panteón donde ella estaba enterrada, un panteón que estaba en otra ciudad. Mariana le preguntó cómo sabría cuál era su tumba, a lo que el espíritu le respondió que la reconocería porque la vería a ella sentada en la lápida y que una vez ahí le diría lo que tenía que hacer. Mariana nunca se decidió a ir a dicho panteón por el miedo que todo aquello le generaba. En esos días, las apariciones de Catalina fueron haciéndose más y más agresivas. Su apariencia comenzó a distorsionarse y ensombrecerse. Le insistía a Mariana que hiciera lo que le pidió. Ante la negativa, cosas cada vez más aterradoras comenzaron a ocurrir. Una noche encontraron a su pequeña hija levitando, muy cerca del borde de su cuna. Ya no podían dejar sola a la niña en ningún momento, pues si lo hacían, ésta comenzaba a llorar, como si alguien le estuviera haciendo daño. Mariana acudió a una parapsicóloga, quien al estar en la entrada del departamento, se detuvo y se negó a entrar. Dijo que en su interior había una presencia con una profunda ira y sed de venganza. Por esos días, su esposo tuvo 2 accidentes muy graves en los que no quiso entrar mucho en detalle. Un día, el casero llegó a cobrar la renta y Mariana le contó lo que estaba viviendo. Muy sorprendido, le preguntó si ella había conocido a la familia de la joven difunta.
Ante la negativa de Mariana, el casero le proporcionó algunos datos para contactarles. Dice que después de intentar muchas veces llamar a la familia de Catalina, por fin alguien le contestó el teléfono. Cuando escucharon la historia de Mariana, la voz en el auricular dijo: ¿Qué quieres con todo esto? ¿Qué buscas? Mariana respondió que ella solo quería confirmar que dicha persona realmente existió, porque toda la situación la hacía sentir que se estaba volviendo loca. La voz al teléfono dijo: Sí, esa persona existió. No vuelvas a llamar. Los meses pasaron. Mariana no podía estar más en ese departamento. Por cuestiones de trabajo, su esposo viajaba por largas temporadas, momentos en los cuales Mariana se iba con su hija a casa de una de sus hermanas. En un sueño, Catalina se le apareció y le dijo a Mariana que nunca la dejaría ir, que ella era la única que la podía ayudar. Buscó ayuda en una iglesia local, donde el sacerdote le recomendó dejar ese departamento, ya que era posible que la tal Catalina fuera en realidad una presencia demoníaca tomando la forma de la joven, y que Mariana le había permitido la entrada a su mente a través de esas conversaciones. Esa fue la última razón que necesitaban. En la primera oportunidad que tuvieron, se mudaron de ese departamento. Mariana me cuenta que siguió soñando con Catalina después de eso, que incluso llegaba a verla por cortos instantes, pero que con el paso del tiempo estas visiones fueron disminuyendo. Hoy en día no suele pensar mucho en eso, pero dice que definitivamente es una experiencia que no olvidará nunca en su vida. ¿Sigues aquí? Excelente, porque quiero invitarte a que me sigas en mis perfiles de Instagram y TikTok, donde puedes contarme qué te parecen estas historias. También, si estás disfrutando el episodio, por favor califica el podcast con 5 estrellas y compártelo con alguien. Sin más que añadir, continuamos. Personalmente siento que muchas de las costumbres y normas religiosas que definen el buen comportamiento social representan más obstáculos y límites que lo que realmente pretenden ser, una guía espiritual. Hablando particularmente de México, país del que soy originario, el catolicismo y las religiones judeocristianas han protagonizado y siguen siendo protagonistas de sucesos vergonzosos que ponen en evidencia la ignorancia que todavía impera en nuestra gente y que en innumerables ocasiones han arruinado vidas perfectamente potenciales. No me malentiendas, soy de la opinión de que debemos respetar las creencias de los demás, no importa cuáles sean, y debemos tener el mayor tacto y consideración al tratar estos temas. Por otro lado, los estragos ocasionados por el fanatismo y la ceguera que la religión provoca en muchas personas son un secreto a voces que afortunadamente cada vez son más difíciles de silenciar. Agradezco mucho a Andrea, quien me tuvo la confianza de compartir su experiencia. A los 15 años, Andrea solía asistir a una iglesia cristiana en el Estado de México. En retrospectiva, me cuenta que ahora es más consciente de lo represora e invasiva que era esta iglesia y que ahora le parece más un culto que cualquier otra cosa. Ahí, las mujeres eran persuadidas a dejar sus estudios, sus aspiraciones e incluso sus preferencias y limitarse a encontrar un esposo apropiado dentro de su fe, quienes usualmente eran mucho mayores que las jóvenes, a quienes casaban apenas cumplidos los 18 años con quienes eran sus pastores. En la misma iglesia, como en tantas otras, había un grupo de jóvenes y una escuela dominical, en la que se les instruía de acuerdo a los principios y normas que profesaban. Me comentó que, en ciertas reuniones, y ciertos jóvenes de cierta edad entraban en una especie de trance y solían flagelar sus cuerpos mientras rezaban. Andrea, quien ahora profesa el satanismo, me cuenta que en ese entonces ella sufría de ansiedad, aunque todavía no lo sabía. Esto la llevaba a buscar un sitio al cual pertenecer y que respondiera a las preguntas existenciales a las que estas iglesias de pacotilla pretenden tener la respuesta. Andrea tuvo relaciones a esta edad, a los 15. Por lo tanto, se sentía una pecadora, ya que había violado uno de los principios más sagrados de la religión, el sexo antes del matrimonio. No mucho después, Andrea tuvo una terrible pesadilla en la que, según me cuenta, un ser de color rojo y aspecto demoníaco abusaba de ella. Despertó de ese sueño totalmente alterada y entró en un estado de sugestión, pues no podía evitar asociar ese sueño con su supuesto pecado de promiscuidad. Para empeorar las cosas, justo en esos días Andrea tuvo un retraso considerable en su periodo, retraso cuyos motivos ahora conoce y nada tienen que ver con el diablo.
No obstante, en esos días, al estar completamente adoctrinada por los dogmas de la iglesia, le contó a sus amigas lo sucedido, quienes no lo pensaron 2 veces antes de contárselo al pastor. Aquel parecía ser un domingo cualquiera. Como cada semana, Andrea acudió con sus papás a los servicios. Después, sus padres, quienes no eran demasiado apegados a la doctrina, dejaron a Andrea en la iglesia para que tuviera su reunión de jóvenes. Pero ese día, algo iba a ocurrir. La reunión terminó mucho antes de tiempo y la mujer que la presidía le dijo a Andrea que la siguiera. Sin saber aún qué era lo que le aguardaba, Andrea siguió a la mujer por los pasillos hasta llegar al cuarto donde guardaban los instrumentos musicales de la banda de la iglesia. Ahí estaban su pastor, pastores de otras sucursales de la iglesia y jóvenes de cierto rango. Le dijeron que ya estaban enterados de su situación y que estaban preparados para ayudarla. Andrea fue informada que, tomando en cuenta su promiscuidad, el sueño que tuvo y el retraso en su periodo, ella cumplía con los síntomas de llevar en su vientre al hijo del anticristo. Impactada por esas palabras, Andrea simplemente se quedó inmóvil. Las personas en la habitación formaron un círculo y le ordenaron posicionarse en el centro de este. El pastor se acercó a ella y le dijo que no tuviera miedo, que Dios estaba de su lado y que la ayudarían a deshacerse del mal que su pecado había traído sobre ella. Andrea no sabía cómo reaccionar. Nunca, ni en sus más retorcidos pensamientos hubiera esperado encontrarse en una situación así. El pastor sacó su Biblia y comenzó a leer. Luego le untó una especie de aceite en la punta de la cabeza y la frente. Andrea, quien te recuerdo, tenía solo 15 años, estaba inmóvil, expectante, pero sobre todo, aterrada. Al parecer las personas presentes esperaban cierta reacción de ella al tener contacto con el aceite, tal vez la especie de reacción que los medios muestran que una persona poseída tiene al tocar el agua bendita. Ante la ausencia de tal reacción, el pastor comenzó a gritarle, ¿cómo te llamas? Ella respondió, Andrea. Lógicamente, el ingenuo pastor esperaba tener una conversación con el demonio que estaba convencido había poseído a Andrea. Continuaron repitiendo la pregunta. Andrea estaba cada vez más aterrada, con la mirada hacia abajo, casi clavando su barbilla en el pecho por el pudor y la humillación que aquello representaba. Entonces, tomándola del pelo, la obligaron a levantar la mirada y le pidieron que leyera pasajes de la Biblia. No porque no quisiera, sino porque el miedo y el llanto se lo impedían, Andrea fue incapaz de leer. En eso las personas comenzaron a manosear su estómago y su vientre gritando, «Sal, déjala, libérala». Andrea no pudo más y cayó de rodillas, inundada en llanto, confundida y completamente anonadada por lo que estaba viviendo. La mujer que la había llevado a la habitación y quien había estado presente todo el tiempo, se arrodilló y le ayudó a levantarse. Con un semblante aterradoramente amable, le dijo que ya todo estaría bien, que ella mejoraría si estaba dispuesta a dejar su promiscuidad y que eso era lo que le pasaba a las mujeres que desobedecían. Todos abandonaron entonces la habitación. Eventualmente, los padres de Andrea llegaron a recogerla. Ella subió al auto, volvió a casa y nunca les comentó lo ocurrido. El mundo es un lugar vasto, incomprensible en muchas formas. A pesar de que gracias a la ciencia hoy podemos comprender muchísimas cosas, lo cierto es que el universo obedece sus propias leyes y no las nuestras, y no todo lo que vemos tiene una explicación, aunque posiblemente la tenga en el futuro. La exploración urbana es una de las formas en las que atrevidos curiosos y creadores de contenido se adentran a lugares abandonados, peligrosos y poco explorados con la intención de tener encuentros con lo desconocido. Si bien en la mayoría de los casos estos encuentros no ocurren y todo queda como un montón de tomas de un lugar viejo y descuidado, hay ocasiones en las que estos exploradores se topan con cosas que los hacen huir despavoridos y en muchas ocasiones arrepentirse de por vida de haber entrado a ese lugar. Ben nos comparte lo que le ocurrió a él y a 3 de sus amigos mientras exploraban unos canales o ductos en su pueblo. Ben me cuenta que él y sus amigos tienen la costumbre de ir a explorar sitios como torres de agua, panteones, etc. En una ocasión decidieron usar la aplicación Randonáutica para hacer exploración en algún sitio aleatorio. Si no te suena familiar el nombre, te cuento de forma rápida de qué se trata. Randonáutica es una aplicación de exploración que tuvo su mejor momento hace unos 4 años. Lo que hace es enviarte coordenadas aleatorias de algún sitio en un radio cerca de tu ubicación para que vayas a explorar.
Con base a ciertas preguntas que la app te hace, supuestamente tus intenciones y la forma en que te sientes en ese momento van a definir el lugar a donde la app te enviará y lo que ahí vas a encontrar. En internet hay muchos casos y videos de gente que usa esta app que van desde lo maravilloso hasta lo aterrador. Pues muchas personas han terminado por encontrarse con cosas horribles cuando llegan al sitio marcado por la app. Volviendo a la historia, aquella vez Ben se encontraba con solo 2 de los 3 amigos con los que suele realizar estas actividades. Randonáutica les dio las coordenadas de un sitio en el que ya habían estado antes los 4, unos ductos de alcantarillado que se conectan en varios fraccionamientos y que se encuentran a unos 15 minutos fuera de la ciudad. Se pusieron en marcha hacia allá. Eran cerca de las 9 de la noche cuando llegaron. Había que bajar por el costado de la carretera para adentrarse en los ductos. Una vez ahí, Ben comenzó a tener un mal presentimiento, por lo que sugirió no caminar por dentro del canal, sino por un lado, donde está la valla de contención. Ya en otras ocasiones han escapado de peligros reales mientras exploran sitios de noche. Eso los ha hecho más habilidosos en esta práctica y, sobre todo, más receptivos ante cualquier amenaza. Así lo hicieron, y después de unos minutos de caminar, Ben y su amigo se percataron de que el tercero se había quedado inmóvil, como paralizado. Estaba quieto, mirando un punto fijo hacia la recta del canal. Le preguntaron qué le pasaba y él les dijo: ¿no ven esa cosa que está ahí? Al dirigir la mirada hacia donde su amigo les apuntó, lo vieron. Una figura alta, muy alta, de por lo menos 2 metros, parada a una distancia no muy grande delante de ellos, casi mimetizada por la oscuridad. Ben me cuenta que, pese al susto, ninguno emitió ningún sonido, nadie gritó, nadie salió corriendo de inmediato. Había un ambiente sumamente denso que les hizo a todos paralizarse por un momento. Era casi como estar hipnotizados viendo aquella figura. De algún modo, Ben volvió en sí, espabiló a sus compañeros y los 3 se fueron de ahí lo más rápido que pudieron. Ben rompió su playera cuando ésta se atoró mientras saltaba la valla de contención. Días después, los 3 le contaron al amigo que no los acompañó en aquella ocasión lo que habían visto. Este, al oír su historia, se quedó serio y su rostro reflejó asombro y preocupación. Les dijo que la primera vez que estuvieron ahí, cuando fueron los 4, él se había percatado de aquella figura, pero prefirió no decir nada para no desatar el pánico en sus compañeros. Poco tiempo después, regresaron a aquel punto, a aquellos ductos a las afueras de la ciudad. Esta vez no vieron ninguna figura, pero encontraron el cadáver de un borrego, cuyas entrañas habían sido extraídas de forma violenta y esparcidas por el lugar. No saben qué fue aquello que vieron, ni si el suceso del borrego está ligado a esa figura misteriosa, pero dicen que cuando menos, ese tramo de carretera, por donde están los ductos, tiene una espesa vibra que te hace sentir observado y en peligro. Te agradezco mucho permitirme haberte acompañado hasta el final de este episodio y de este año. Por favor, no te olvides de pasarte a mi canal de YouTube y suscribirte. Eso me ayuda mucho a crecer. Deseo que pases un agradable fin de año. Ya sabes, Viernes de Terror está aquí para acompañarte siempre, en las buenas y en las malas. Yo soy Enrique Treviño. Feliz 2025.